Buenos días a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva aventura, un viaje al pasado, un nuevo episodio de Ecos del Silencio. Soy su presentador, José Contreras, y el día de hoy estoy muy complacido de acompañarlos porque les traigo un episodio que no se pueden perder. Conmigo, el reconocido historiador colombiano Juan Vela y el teólogo Daniel Duarte. El tema de este episodio, un tema de interés para todos nosotros, de nuestra historia patria, pero no una historia cualquiera, una historia escrita en sangre y marcada por la violencia, el dolor y el sufrimiento. No hay que mirar muy lejos para encontrar esto. Está nuestra independencia, el Bogotazo durante el siglo pasado, la guerra contra las drogas en los 80s y los 90s, o el conflicto activo de la modernidad más largo. Todo esto será discutido entre otras cosas. Así que le paso la palabra a mis invitados. Muchas gracias, José. Bueno, para comenzar quiero hablar sobre la masacre de las bananeras, un hecho ocurrido en 1928 en el cual la empresa United Fruit Company se alió con el ejército para reprimir a los obreros, los cuales estaban creando un sindicato para hacer valer no solo sus derechos como personas, sino como trabajadores. Ok, ¿y cómo podemos conectar este suceso con la violencia y con un punto de vista teológico? Primero, vale recalcar que nos vamos a basar en los planteamientos del teólogo y economista alemán Franz Hinckelander, el cual nos propone un concepto ciertamente interesante, el cual es el antisujeto. Disculpa, te interrumpo ahí. Para toda nuestra audiencia que de pronto no esté muy bien versada en el tema, ¿qué es el antisujeto? El antisujeto es el cómo convertimos en monstruos la imagen que tenemos de otros para poder justificar nuestras acciones en contra de ellos, bien sea económicas, políticas o bélicas. Ok, y en este caso, ¿cómo aplicarías ese antisujeto? La compañía United Fruit Company tornó en monstruos o enemistó a los trabajadores que formaban parte del sindicato con el fin de justificar el accionar que tuvo el ejército en contra de ellos. Ok, y es muy interesante, como mencionas, ejército y vida en una yuxtaposición, lo que nos lleva a la pregunta, ¿hay algún pecado cometiendo la ley? En sí, a mí me parece que el ser humano es bastante ventajista o oportunista, podríamos decir. Así que al momento de encontrarse ante dos normas, como lo puede ser la ley divina y la ley humana, la ley constitucional, siempre va a tomar la que más le favorezca o la que mejor le acobije en ese momento, que fue lo que vimos que realizó el ejército en su actuar. Ok, es una perspectiva muy interesante, pero pasemos a otra instancia de violencia en nuestra nación. ¿Cuál crees que es apropiada, Juan? Bueno, me puse a pensar y considero que el Bogotazo es un ejemplo claro, un hecho ocurrido en 1948, en donde después de la muerte del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán, estalló un caos de violencia aquí, no solo en Bogotá, sino alrededor del país, entre liberales y conservadores. Ok, ¿y esto cómo lo devolvemos una vez más al tema teológico? Me parece un punto interesante analizar cómo los monstruos que tenemos también nos pueden tomar a nosotros como monstruos, como bien pasa en este caso entre liberales y conservadores, los cuales los dos contaban con su propio relato mental o relato cultural, el cual justificaba este actuar de violencia en los unos contra los otros, que solamente dejaba víctimas en ambos bandos. Sí, es algo muy interesante realmente entender que al volver monstruos a los demás, los que acaban perdiendo no es un bando o el otro, sino que somos todos, y que reconocer o aceptar dicho modus operandi es una manera de suicidarnos a nosotros mismos como sociedad. Ahora sí, pasemos a un contexto un poco más actual, que nos sea relevante. ¿Por qué no hablamos del conflicto armado? Sí, el conflicto armado es algo que nos ha afectado a todos como sociedad en Colombia. Para eso, obtuve unos datos de la Comisión de la Verdad, la cual solo busca mostrar hechos, más no juzgar. En estos datos se observa cómo este conflicto armado que ha habido en este país ha causado que casi más de 7 millones de personas hayan sido desplazadas, que casi 120.000 personas hayan sido desaparecidas y que más de 16.000
niños y niñas hayan sido reclutados para la guerra sin ningún motivo. Igualmente a mí me parece trágico el ver cómo herramientas políticas como lo puede ser las guerrillas, que idealmente están formadas para ser un brazo político armado el cual defienda al pueblo de sus dirigentes, se torne en contra de su misión de ser y termine atentando y formando víctimas en la población colombiana. Ok, esa es una manera interesante de verlo, pero sí me gustaría, teniendo en cuenta nuestra audiencia, tal vez darle un rostro a todo este movimiento, hacerlo un poco más particular para poder llegar de verdad a su corazón con este mensaje, para tener un impacto serio. ¿Se te ocurre algo? Sí, de hecho hace poco hablé con una víctima de este conflicto. Ella es Cecilia Arenas. Ella perdió a su hermano, el cual fue reclutado para ir a trabajar en Florida Blanca como para arreglar una piscina, y días después fue encontrado vestido como guerrillero. Esto no solo le afectó a ella porque ella busca esclarecer qué fue lo que le pasó a su hermano, sino también ella lucha contra esos estigmas que crea la sociedad en contra de ella y que la juzgan día a día en su vida cotidiana. Me parece muy importante eso que acaba de decir el historiador Juan, que la juzgan, porque igualmente nuestros criterios sociales se convierten en un arma, el cual, aunque sea tácita, son leyes que no están escritas, pero igualmente todos utilizamos con completa rigurosidad para destruir al otro, ignorando que él también es persona. Entonces, específicamente en este caso, vemos cómo recriminamos al otro sin revisar nuestros actuales, como bien lo narra la Biblia en el Nuevo Testamento con la parábola de la mujer adúltera, en donde nos narra la situación en que una mujer es captada infraganti en adulterio y con base en la ley de Moisés se le iba a apedrear. Sin embargo, esta ley tiene muchas falencias, ya que ¿qué pasa con el hombre que también estaba siendo parte de este acto? Sería injusto que no tuviera su represalia, e inclusive la represalia contra la mujer ciertamente es desproporcionada con respecto a otras normas de la ley divina. Entonces, es muy interesante lo que nos plantea Juan 8:7, en el cual nos dice: el que esté libre de pecado entre nosotros, que tire la primera piedra. Así que esta invitación que nos hace Jesús por fuera de la ley divina me parece muy interesante, ya que nos invita a revisar primero nuestro actuar antes de juzgar al otro sin importarlo. Bueno, y creo que le has dado el clavo ahí con eso. Realmente nuestro problema es algo cultural, no es algo que se resuelva con armas, con política. A través de todos estos años hemos normalizado la violencia y nos hemos vuelto indiferentes, y eso no es solución, simplemente perpetúa un ciclo y una pesadilla que estamos viviendo actualmente. Y creo que hay una sola manera de romperlo, por lo que me gustaría dedicar esta sección final a conclusiones, soluciones y un mensaje esperanzador para nuestra audiencia, por lo que he preparado una pequeña idea. He aquí el señor Desmond Tutu, un sacerdote africano, que nos dejaba su hermosa frase: no mires hacia el otro lado, no seamos indiferentes. Todo esto comienza con un cambio en nuestras mentes. En el momento que entendamos que al hacer daño al otro estamos haciendo daño al bien común, y que el bien común es el bien propio, podremos adoptar principios como los del Ubuntu, podremos ser más humanos y traer un nuevo amanecer a esta sociedad. Podremos terminar esa larga noche de violencia y crear una nueva nación para nuestros hijos. Pero me gustaría oír lo que tienen que decir estos expertos. Primeramente, debemos tener en cuenta una conclusión muy importante, la cual es que muchas veces la construcción de un monstruo, la destrucción de un monstruo nos conlleva a nosotros a convertirnos en uno, ¿sí? Por lo que esto simplemente va a generar un efecto de bola de nieve, de violencia, en la que no hay más salida sino aumentar su tamaño. Así que, siendo nosotros víctimas, nos convertiremos en victimarios para después generar más víctimas. Así que este es un ciclo vicioso el cual nuestra sociedad debe terminar lo más pronto posible. Yo como historiador quiero decirle a la gente que dejemos de normalizar la violencia que hay en nuestro país.
dejemos de verla con ojos como si estuviera lejos de nosotros, porque en realidad esto nos afecta a todos y considero que deberíamos unirnos como sociedad para luchar contra esta, conocer de la historia, saberla, por qué pasa, porque como dice el dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, eso ha sido todo. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Espero que de verdad se lleven este mensaje, que podamos hacer de un mejor mañana y nos vemos la próxima semana.